Seguimos en Nueva Argentina. Ahora vamos a hablar hacia una poderosa Argentina con una fuerte defensa. Y retomando lo que decías vos, Leandro, que estamos con Leandro Con, ¿vamos a un cambio de paradigma con respecto al sistema político? Bueno, yo creo que lo que estamos viviendo hoy en América Latina, en Argentina, y lo que vemos en toda la región, es algo que está pasando en el mundo. Claramente hay un cambio de paradigma. Lo que está pasando es que el sistema político-económico que dominó desde, uno diría, llegó a su ápice en la década del 90 y empezó a desquebrajarse en el 2001 en adelante, con un pico en el 2008-2009, eso está en detracción, claramente. Entonces, todas las crisis, miren clarísimo, en el 2008-2009 explotó la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos y fue cuando acá en Argentina tuvimos que poner el primer cepo. Sí. El cepo no es simplemente una falla interna, es una forma de reaccionar ante una oleada de crisis financiera internacional. Entonces este sistema internacional en el que estábamos, hiperglobalizado, hiperconectado, claramente cuando una unidad se ve afectada, empiezan a caer de manera dominó un montón de apartes de ese sistema. Estamos conectados como venas a un cuerpo. Si una vena se tapa, bueno, es posible que le dé un bobazo, ese es el punto, puede tener un ataque al corazón. Y creo que todas estas reacciones que vemos no simplemente explican el enojo con lo que algunos dicen con esta frase que me pone mal, con el marxismo cultural, etcétera. No son simplemente reacciones culturales. El norteamericano que, por ejemplo, votó a Trump, es una persona que vivió un país en una época y empezó a ver cómo ese país empezó a cambiar, pero no culturalmente, estéticamente. Esa persona vivió su pobreza. Y dice, este sistema a mí no me conviene. A mí no me conviene competir, digamos, que mi fábrica se traslade a China para que chinos tomen mi mano de obra, que yo antes era trabajador de esa empresa, ahora son chinos la mano de obra de esa empresa. Claro. Quizá pareciera que hay una falta, ¿no?, de tacto en la cuestión humana, se está queriendo evaluar algo de una manera ideológica cuando se tendría que evaluar desde una visión geopolítica, ¿cierto? Sí, absolutamente. Bueno, pero ahí yo te voy con el manual de la geopolítica, sí, claro. Claramente uno no puede... Uno piensa que los países son unidades que viven cada uno en su cuestión personal. Eso es una de las grandes críticas que yo le hago al pensamiento, digamos, contemporáneo, hasta hace muy poco que dominó los estudios de relaciones internacionales, etcétera. Que los países son actores individuales y que cada uno hace lo que puede en este tablero, ¿no? Como la libre competencia de la sociedad. Sí, todo funciona, estamos todos en igualdad de condiciones. Si vos fracasás es por tu culpa. Esta es la idea. Y creo que no es así. Y los hechos demuestran que no es así. Hay una cultura hasta individual de eso, sí, ¿no es cierto? Sí, entonces, ¿qué hace el sistema económico capitalista extremo? Pero no solo el sistema económico, sino todos los que alimentan ese sistema ideológica y políticamente, es ir cada vez a unidades más pequeñas. Entonces, primero en los países, después son los individuos. Ahora vos tenés que, individuo solo que naciste en algún lugar recóndito de la provincia de Buenos Aires, tenés que competir contra el chino que trabaja o la persona que trabaja en Camboya. Porque ¿qué hizo el sistema? Bueno, ahora somos todos parte de este gran sistema y tenemos que competir todos contra todos. Y eso es lo que algunas veces uno dice, no, bueno, pará, pero yo vivo en un contexto determinado, con determinadas reglas, con determinadas instituciones. De ahí viene el mito, ¿no? Y si no querés, si no trabajás, vos sos un vago. Sí. ¿Y dónde están las capas que ocurren eso? No voy a decir, claramente hay vagos, claramente hay vagos, pero ahora, sacando ese punto, hay gente que en la Argentina no está pudiendo llegar a hacer lo que podría hacer para el país, por ejemplo, porque el sistema puso tantas trabas a ese acceso, esas capas intermedias que pueden ser acusadas de clientelismo, de reproducción, las malas políticas de educación, hacen que un individuo que tiene muchas potencialidades, por tener la mala suerte de haber nacido en una situación más desfavorable,
viva toda su vida de manera desfavorable. Y después cuando llega a los 18 años y tiene hambre, comete un crimen y lo culpamos a él como individuo. Ahora, tampoco quiero caer en la de, bueno, es culpa de la sociedad. No, bueno, no es ni culpa de la sociedad ni culpa del individuo. Lo que hay que hacer es repensar cómo el sistema está plagado de fallas que hacen que dentro de este paradigma contemporáneo que está justamente en detracción, podemos replantear el juego. Entonces, ¿dónde se presenta en esta crisis que hoy vive la Argentina, pero la crisis que se está viviendo en todo el mundo? Los chalecos amarillos en Francia, bueno, hay una lista interminable de procesos en crisis en Hong Kong. Que se comparten muchas cuestiones, por Sí. ejemplo, lo que tiene que ver con la lucha de la soberanía por el trabajo nacional, Sí, sí. por ejemplo. Y ahí incide la defensa de la industria. Exactamente. Ahora, ¿qué pasa en estos escenarios de crisis? Bueno, en los escenarios de crisis aumenta la conflictividad, así por decirlo. Sí. Entonces, si nosotros seguimos en una política que no piensa de forma integrada la política de desarrollo con la política de defensa, vamos a estar expuestos desde un lado. Porque ante la desesperación de otros líderes o de otros países de querer salvar su propia crisis, empiezan a avanzar sobre la soberanía de otros. Con un argumento muy sólido, te dice, no, yo también tengo muerto de hambre. Bueno, ¿y cómo lo resolvemos? Entonces ahí empieza el conflicto. Porque, digamos, el sistema está generando juegos de suma cero. Si nosotros venimos desprevenidos, tenemos un problema. Ahora, tampoco implica que la solución sea alimentar el sistema de defensa comprando desesperadamente todo sin pensar porque nos sentimos expuestos. No, lo que hay que hacer es una política activa, inteligente y estratégica que entienda que las Fuerzas Armadas, y esto es algo que lo voy a repetir, me voy a pelear con todos, pero esto es una mirada equivocada, que las Fuerzas Armadas del sistema de defensa son un seguro. Esto es erróneo, la forma de pensarlo, primero porque tiene una tendencia liberal. Nadie dice, ¿vos en tu casa ponés rejas? No, si no tengo la plata para poner rejas, no pongo rejas. Solo pongo rejas cuando yo entiendo que es una inversión. ¿Dónde ponen rejas? En los bancos. Ahora, si yo no tengo el poder adquisitivo para comprar rejas y pienso que la forma de protegerme es poniendo rejas, todo ese paradigma de pensamiento es equivocado. Porque la forma en la que las sociedades se protegen a sí mismas es primero generando crecimiento económico, pero acompañado de desarrollo. Es el desarrollo el que genera un crecimiento legítimo. Que si no, ¿qué estás defendiendo aparte? Sí, ¿qué estás defendiendo? Claro. Entonces, uno de los principales mecanismos por los cuales las sociedades se vuelven robustas y pueden generar más libertad de acción es generando políticas de desarrollo, pero no políticas de desarrollo separadas las militares de las civiles. Que esto es también algo que pasó en Argentina. Y es algo que también ha impulsado mucho Estados Unidos, hacerle pensar a la sociedad y al resto del mundo que la innovación militar genera necesariamente innovación en la esfera civil, cosa que no es cierto. Sabiendo que estamos en un mundo cambiante, en crisis y peligroso también, ¿qué amenaza tenemos frente a él, pero también qué oportunidades nos presenta, ¿no? Sobre todo las potencias, actualmente China, Estados Unidos empuja. Creo que genera la oportunidad de salirnos del ejercicio de hegemonía de ciertos países dominantes. Porque como está el sistema en crisis, muchos países están dispuestos a lidiar con la Argentina y frente a la debilidad de los hegemones, del hegemón histórico, uno tiene más capacidad de negociación. ¿Por qué gana capacidad de negociación? Porque el otro pierde capacidad de negociación. Porque dice, no, bueno, pará, mirá que me voy con este. Ese juego es un juego estratégico. Ahora, tiene que ser un juego estratégico y ahí sí hay que evitar la corrupción, etcétera, porque si no caemos en la misma de antes, o peor. Sí. Digamos, si se piensa nacionalmente y se buscan políticas de desarrollo activas, las políticas de desarrollo activas se piensan estratégicamente conociendo específicamente cuáles son las dimensiones técnicas de lo que está en debate. Por eso es importante que no solo los líderes tengan una mirada estratégica, sino que todo digamos, el siguiente cuerpo que los acompañan sean personas que sepan. En la Argentina conocimiento no falta. Gente que sepa específicamente determinados temas no falta. Lo que falta es que esas personas, primero, no quieren ingresar al sistema político porque le tienen miedo, porque desconfían, porque quieren mantener su honra. Tienen sus razones. Tienen sus razones. Y por el otro lado, porque el sistema tampoco los integra. Sí, tampoco lo llama, ¿verdad?
Te agradecemos mucho por venir, Leandro. Leandro es politólogo, obviamente, y magíster en estrategia y geopolítica. Hace un gran programa, sobre todo es muy importante charlar esto de la ventana de oportunidad que tenemos como Argentina, como Sudamérica, en este mundo que, como hablamos, está convulsionando y está obviamente en crisis sistémica. Y creo que debemos pensar estas cosas y hablarlas lo más que se pueda, divulgarlas, para que podamos arribar a una solución entre argentinos, sobre todo no esperando nada de los que nunca lo hacen. No, Que sobre todo, si queremos, digamos, una dirigencia política con conciencia nacional, tenemos que entender, creo yo, creemos nosotros, que el pueblo también tiene que tomar esa conciencia nacional, ¿cierto? Para que sea pueblo. Ujú. Nos vemos la próxima, Ale. Nos vemos la próxima. Gracias por venir. Felicidades y feliz Navidad. Felicidades y feliz Navidad para todos.